El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos una vez más. Padre amado, nuestro anhelo, Señor, como tu pueblo, es escuchar de tu palabra, Señor, y ser transformados por tu palabra. Reconocemos, Señor, que nuestra necesidad mayor es aprender más de quién eres tú, Señor. Es aprender más de quién es nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Entonces pedimos que utilices a tu palabra en este momento para hablarnos, para ministrarnos, para animarnos, Señor. Para obrar en nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Y Padre, yo te pido que sea tu poder a través de mí en este momento, Señor. Heme aquí, Señor, para que me uses como a ti te place usarme, Señor. Ayúdame a enfocarme y a hablar con claridad para la gloria de tu nombre y para el bien de tu iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Yo lo encuentro bien interesante de cómo una decisión puede tener un impacto tan grande, no solamente en nuestras vidas, sino también en las vidas de los demás. Una decisión nos puede impactar a nosotros y a las personas que nos rodeen. Hace como 8 años, una amiga me llama y me dice: Christopher, necesito que me hagas un favor. Y quizás ustedes han escuchado esto antes, si lo han escuchado, perdóname, lo van a escuchar de nuevo. Me llama y me dice: Christopher, necesito que me hagas un favor muy importante. Y yo, claro, dime. Pues tú sabes que yo me voy a casar con Julio, tu mejor amigo. Pues mira, viene mi dama de honor de los Estados Unidos, de Tennessee. Para ese momento yo vivía en San Juan, Puerto Rico. Y me dice: mira, ella va a llegar al aeropuerto, necesito que la busque. Y que tú te la traigas a Ponce para la boda. Y yo, pues no, está bien, si vivo a 15 minutos del aeropuerto, yo la llevo. Pero en mi mente yo estaba pensando: wow, yo vivo cerca del aeropuerto, pero Ponce queda 1:30. Voy a estar en el carro con esta muchacha que no conozco por 1:30. Puede ser bien chévere o puede ser sumamente incómodo. Solo Dios sabe. Pero mientras se acercaba ese día, mi amiga me llamaba: oye, no sé si te dije que Sara, ella ama a Dios. Es hija de pastor, le encantan las misiones. Echándome así, ¿verdad? Para que me interese a la nena cuando llegue, para que me dieran ganas de conocerla. Y nada, la busqué. Fuimos para Ponce, nos encontramos con tráfico, el viaje nos tomó como 2 horas. Y pues nos encontramos obligados a hablarnos y a conocernos un poco. Y para los que no saben, ahora es mi esposa. Vamos para 7 años de casados, perdón. Vamos para 7 años de casados. Tenemos 2 nenes para la gloria del Señor. Y si puedes aplaudir, gracias, hermano. La gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Pero yo les comparto eso, ¿por qué? Porque esa decisión de ayudar a mi amiga y de buscar a esta muchacha que yo no conocía casi, fue una decisión que impactó mi vida, cambió mi vida. Y no solamente impactó a mi vida, sino la vida de mi familia y la vida de ella y de su familia. Hubo unas implicaciones inmensas por esa simple decisión. Pues cuando
pensemos en José, el padre de Jesús, su decisión de casarse con María, de tomarla como su mujer y de ser el padre adoptivo de Jesús, había en esa decisión implicaciones inmensas. Él tuvo que tomar una decisión y esa decisión no simplemente lo afectó a él, sino que vamos a ver en esta mañana, Dios mediante, que esa decisión era importante aún para el plan de redención del Señor para su pueblo. Entonces, en esta mañana, mi meta es dejarles ver por la palabra del Señor qué tipo de hombre era José. ¿Cómo era él? Pues mira, José, vamos a ver en esta mañana que era un hombre justo. Era un hombre justo. Segundo, vamos a ver que era un hombre de obediencia. Y Dios mediante, a través de su historia, vamos a ver en esta mañana que la historia de José nos acuerda de la soberanía y de las promesas del Señor. Y su decisión de tomar a María como su mujer, de casarse con ella, vamos a ver que era importantísimo para el plan de redención del Señor para su pueblo. Entonces vamos a comenzar, vamos rápido. Primer punto en esta mañana: José era un hombre justo. José era un hombre justo. Ahora vamos a poner la escena de lo que está pasando aquí. Vemos en Lucas capítulo 1 versículo 39 que justo después que el ángel Gabriel le habló a María de que ella milagrosamente iba a concebir un nene y que ese nene iba a ser concebido por medio del Espíritu Santo, después que el ángel Gabriel le dijo eso, vemos en Lucas que María se levantó y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, fue a visitar a su prima. Pero en ese texto, cuando consideramos ese texto en Lucas y lo que acabamos de leer aquí en Mateo, parece que María o no se despidió de José, o cuando se despidió de José, con quien era legalmente casado, el término es betrothed, eran casados aunque no estaban juntos íntimamente todavía, no podían estarlo todavía, pero parece que o se le olvidó despedirse, o cuando se despidió, no le mencionó antes de irse que un ángel vino, que ese ángel le habló, y que ese ángel le dijo que él iba a concebir un nene a través del poder del Espíritu Santo, que ese nene iba a sentarse en el trono de David para siempre y que él iba a salvar al pueblo del Señor a través de morir por sus pecados. Un pequeño detalle que no le mencionó a su novio José, ¿verdad? Parece que no se lo dijo, no le habló, no le dijo lo que el ángel le comunicó a ella. Entonces, le digo eso ¿por qué? Porque José no sabía. José no sabía lo que el ángel Gabriel le comunicó a María. Él no sabía de que ya ella estaba con un niño en su vientre cuando ella se fue. Entonces cuando ella regresó después de como unos 3 meses, vemos en Lucas 1, versículo 59, de que ella estaba alejada de José por como unos 3 meses. Cuando ella regresó, ¿cómo regresó ella? Con una barriga. ¿Y cómo creen ustedes que reaccionó José, que volvió su amada con una barriga? Que ella estaba encinta con un niño. ¿Se pueden imaginar cómo se sintió él? Yo no me puedo imaginar. Extrañando a su futura esposa por 3 meses, esperándola con anticipación, simplemente para ver que cuando ella regrese, está encinta. ¿Y qué iba a pensar él? ¿Qué iba a pensar cualquier persona? Que le fue infiel, que cometió el adulterio. Entonces él fue tomado por sorpresa. Y él pensó lo que pensaría cualquier persona, que ella le fue infiel a su esposo, que ya era su esposo legalmente. Entonces no dudo que su corazón estaba quebrantado. Y él sabía que las consecuencias del pecado de ella ya no se podían esconder. Ya la barriga iba a seguir creciendo y pronto iba a dar a luz. No se podía esconder las consecuencias del pecado de ella. Entonces, cuando leemos aquí en Mateo capítulo 1 versículo 19, Mateo nos dice algo de él. Dice que José era ¿qué? Era un hombre justo. Era un hombre justo. Mateo quiere que nosotros entendamos un poco del carácter de José. Y hay que definir, ¿qué quiere decir justo aquí? Pues mira, una forma de entender la palabra justo aquí
es que José era un hombre que siempre buscaba obedecer la ley de Dios. Era un hombre que trataba de ser fiel a las leyes del Señor. Él buscaba ser un hombre justo bajo la ley de Dios. Y entonces, él siendo un hombre justo, y lo más seguro que las personas ya lo consideraban a él, su reputación era de eso, de un hombre justo, él se encontró en una posición bien difícil. Cuando él ve que María estaba embarazada, él se encontró en una posición donde no había forma, como quien dice, de ganar. Sea la decisión que él fuera a tomar, iba a salir perdiendo. Entonces, en la palabra se le refiere a José como su mujer o su esposa, pero quiero clarificarle, la palabra que debemos usar, que no la conozco en español, es betrothed. Lo más cercano es comprometida. Betrothed es que legalmente eran casados, pero no podían estar íntimos hasta que había una ceremonia oficial. Por eso que dice que él estaba considerando darle una carta de divorcio, porque aunque no estuvieran juntos, aunque no fueran íntimos, como quiera, para él separarse de ella hacía falta una carta de divorcio, porque legalmente ya estaban casados. Entonces, estaban casados legalmente, pero faltaba eso. Pues él se encontraba en una situación donde no podía ganar. ¿Por qué? Pues mira, si él fuera a decir, pues no sé qué pasó ahí, me fue infiel, aparentemente, claro, ¿verdad? No hay otra forma, pues déjame casarme con ella ya. Déjame casarme con ella, déjame ignorar su pecado y vamos adelante. Si él fuera a tomar esa decisión, pues entonces su reputación como hombre justo se iba a ir por la ventana. Porque él se estaba casando con una adúltera y lo iba a hacer sabiéndolo, sin importar. No, ya su reputación se iba a ir por la ventana, se iba a ver afectada negativamente. Pero si él fuera a decir, pues, como ella me fue infiel, como es adúltera, no me puedo casar con ella, déjame darle una carta de divorcio. En hacer eso, su reputación se iba a haber mantenido. Él se iba a seguir conociendo como un hombre justo. Pero ¿qué iba a pasar con María? José sabía que en darle una carta de divorcio a ella, bajo las leyes del viejo pacto del Señor, eso iba a llevar a María a ser condenada públicamente y quizás hasta apedreada. Sabía que en darle una carta de divorcio ella se iba a morir. Entonces, ¿qué iba a hacer él? La amaba, no quería que la mataran, pero si se case con ella, pues mira, ya no es hombre justo. Entonces, su tercera opción era darle una carta de divorcio, pero tratar de mantener las cosas lo más calladas posible. No mencionarlo a nadie, dárselo en privado y él irse por su camino para tratar de guardar a María de que no pase una vergüenza pública y de que no la apedreen, que las personas no sepan qué fue lo que pasó. Era su tercera opción. Y en hacer eso, lo más seguro, él iba a tratar de aplicar Deuteronomio 24. Hablamos de este pasaje anteriormente. En ese pasaje vemos que un hombre puede divorciar a su mujer por básicamente cualquier razón. Por lo menos así se interpretaba. No era la interpretación correcta, pero así se aplicaba en ese tiempo. Era como un tipo de divorcio sin culpa. Pues esa era la opción que José estaba considerando. Él estaba buscando divorciarse de ella sin ponerla en vergüenza públicamente, porque no querían que ella se humillara ante las personas, no quería que la mataran. Pero esa tercera opción, los que conocían a José, los que sabían que él tenía a esta mujer María y de un día a otro ya no la tiene, ¿qué iba a pasar con él? Como quiera, su reputación se iba a ir por la ventana. ¿Dónde está su mujer? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está María? Tú no estabas comprometido con ella. La gente como quiera se iba a enterar. Pero por lo menos para ella la vergüenza no iba a ser tanto porque lo hizo en privado. Pero como quiera él se iba a ver afectado. Por eso se dice que no había forma de ganar para José. No había forma de él salir de esto sin que se afectara su reputación. Sin que las personas pensaran de que su carácter ya no era carácter de un hombre justo. Y vamos a pensar esto. Aun si él fuera a divorciarla en privado,
estaba encinta. ¿Qué iban a pensar las personas? Que él se acostó con ella y después la abandonó. Imagínate la posición difícil en la cual se encontraba José. Había implicaciones sin importar la decisión que él fuera a tomar. Pero la razón por la cual yo quiero mencionar ahora que él era un hombre justo es porque la decisión que él toma, lo que él decide hacer, vemos que él no quería hacer a su mujer pasar un tiempo difícil. Era justo porque la estaba considerando, la estaba tomando en cuenta. No dijo, wow, me fue infiel, no me importa lo que le suceda a ella, yo me voy por mi camino. Vean cómo él está pensando y considerando qué debe hacer, cómo debe reaccionar. Como leímos ahora, él no quería ponerla en vergüenza a ella. Entonces él decidió divorciarla en silencio, en privado. Ahora, José era un hombre justo. José pensó en qué es lo que podía pasar a María. Él tomó una decisión sabiendo que él iba a sufrir reproche él mismo, mientras trataba de guardar a ella de sufrir un reproche que no quería que sufriera. Vamos a pensar en eso un momento. Yo, si les soy honesto, cuando una persona me pisa los tenis que están limpios, yo me veo tentado en no sentir rencor contra la persona, ¿verdad? Por cosas tontas. Alguien me pisa los tenis limpios y yo me molesto. Alguien me hace algo tonto y yo me veo molestado y picado, como quien dice. Es tan fácil para mí y quizás para ustedes pensar de esa forma, de sentir rencor, de no tratar de guardar la reputación de las personas, sino de uno enojarse con ellos por cosas sencillas. Sin embargo, aquí ¿qué vemos? Vemos a un hombre que ve que su mujer, por lo que se veía, le cometió adulterio en contra de él. Y él está buscando cómo puede solucionar este problema sin que ella sufra reproches, sin que ella pase vergüenza. Eso es algo importantísimo que podemos aprender de la vida de José. Es algo que nosotros podemos considerar y para nuestras vidas en cómo reaccionamos ante las cosas que nos suceden a nosotros. Cuando pensamos que alguien nos falla o que peque contra nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar eso? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa falta? Ahora, antes de seguir, no quiero que caemos en la trampa de que José, vamos a mirar la vida de José y vamos a tratar de imitar a José, ¿verdad? Él es un gran ejemplo de carácter, entonces vamos a imitarlo a él. Esa no es la meta. Y la meta no es simplemente que nosotros pensemos, debemos hacer lo mejor posible para ser personas íntegras. No. Yo quiero que veamos a la vida de José, que veamos su ejemplo y que seamos un pueblo que se sienta animado a demostrar compasión y misericordia como él la demostró. Eso es lo que él está haciendo aquí, está demostrando compasión por su amada. Siente compasión por ella y quiere demostrarle gracia y misericordia, quiere tratarle de una forma cuidadosa. Eso es lo que nos debe motivar, eso es lo que yo quiero que saquemos de aquí. Y para nosotros poder demostrar misericordia y compasión, hermanos, primero necesitamos recordarnos de la misericordia y de la compasión que el Señor nos ha demostrado a nosotros. Tenemos que comenzar siempre con el Evangelio. José fue un hombre justo, un hombre de carácter, un hombre que quería demostrar compasión. Pues mira, si queremos demostrar compasión también, vamos a recordarnos de que nuestro Padre en el cielo nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nos amó tanto que cuando estábamos muertos espiritualmente, su Espíritu Santo nos tocó y nos dio vida. Él abrió nuestros ojos, nos ayudó a entender la palabra para así salvarnos y hacernos sus hijos. Ese es el mejor ejemplo de compasión, es el mejor ejemplo de misericordia. Y si queremos demostrarlos, primero nosotros tenemos que meditar en ella. No podemos dar lo que no tenemos, hermanos. Vamos a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así, cuando vemos el ejemplo en la palabra, como ahora el ejemplo de José, comenzamos pensando, Señor, tú también me mostraste misericordia a mí y compasión a mí. Yo puedo reaccionar como José reaccionó.
pero es por la gracia del Señor. Fue el Señor quien nos dio vida juntamente con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mírase ese ejemplo de compasión, ese ejemplo de misericordia. Nosotros no merecemos ese perdón de Dios. Nosotros no merecemos la gracia del Señor. Sin embargo, el Señor nos la dio. Por eso nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, somos capaces de tratar de demostrar esa gracia y ese perdón y esa compasión a los demás. Y lo que vemos aquí es que José, siendo un hombre justo, entendiendo el amor del Señor, él estaba tratando de demostrar eso también a María. Un autor que se llama Thomas Watson una vez escribió: hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Hermanos, necesitamos entender lo que ha hecho nuestro pecado. Nuestro pecado nos ha separado del Señor. Nuestro pecado, si nosotros no fuéramos a arrepentirnos de ella, nos lleva a una eternidad separada de Dios. Y cada vez que pecamos contra el Señor, hermanos, estamos declarando con nuestras acciones que Él no es digno de nuestras vidas. Esto nos debe saber amargo. Cuando pequemos debemos ser rápidos para arrepentirnos y pedir al Señor que nos perdone. Y cuando tenemos esa mentalidad, cuando estemos viviendo la vida así, que el pecado siempre nos sepa amargo, ahí podemos deleitarnos más y más y más en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido perdonados por esos pecados. En Cristo somos salvos ya de esos pecados. Podemos realmente deleitarnos en la salvación que tenemos en nuestro Salvador. Y eso nos ayuda a nosotros a entonces demostrar gracia y perdón. Eso nos ayuda a ser paciente y a tratar de minimizar la vergüenza que puede pasar otro por su ofensa. No debemos ser rápidos para que otras personas pasen vergüenza. No, en lo que podamos vamos a tratar de guardar su testimonio. Vamos a ir a donde ellos en privado, vamos a amarlos, vamos a ser lento para la ira y vamos a responder siempre en amor como Cristo nos trató a nosotros. Amén. Amén. Entonces vemos aquí rápidamente que José era un hombre justo. Conocía las leyes del Señor, buscaba obedecer las leyes del Señor y podemos decir que él conocía de la gracia y de la misericordia de Dios también. Pero no simplemente era un hombre justo. Tenemos que notar, por lo más justo que era, no tomó la decisión de darle una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque el Señor le envió un ángel para hablarle y para decirle: mira, no lo hagas. El Señor envió un ángel para hablarle y para dejarle saber qué es lo que estaba pasando. Y le dijo: mira, tienes que tomar a María como tu mujer. Ella no te fue infiel, sino que esto fue por el poder del Espíritu Santo. El Señor le mostró, porque si no, por lo más justo que era, la iba a divorciar. Que nunca nos olvidemos de que al final del día esto es por gracia. El Señor se metió ahí. El Señor envió a un mensajero a José y le dijo: no. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. Cásate con ella. Y él, siendo justo, buscó obedecer al Señor. Y esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. José era un hombre obediente. Primero vimos que era un hombre justo, buscaba guardar el testimonio de María, pero también vemos aquí que José era un hombre obediente. Vemos en esta sección de la palabra que José obedece unos mandatos, 4 mandatos directos que el Señor le da. 4 veces el Señor le manda hacer algo y vemos vez tras vez él obedece al Señor. Era un hombre obediente. Vamos a ver los ejemplos de su obediencia. Después que los magos o los sabios, nosotros lo conocemos como los 3 reyes, ¿verdad? Después que ellos se enteraron de que había nacido el Cristo, vemos que fueron a donde el rey Herodes y en su encuentro con Herodes
les dejó saber que había nacido el rey. En el versículo 4 del capítulo 2, leemos que Herodes hizo lo siguiente: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes quería saber dónde estaba ese nene. Quería saber dónde se encontraba el niño. ¿Por qué? Porque lo quería matar. Sentía que si ese nene fuera a crecer y fuera a madurar, era un reto a su trono. Entonces Herodes ya sabe que el Cristo está ahí, está buscando dónde fue que nació el nene, y él trata de convencer a los magos que después que visiten al nene, que vuelvan a donde él para dejarles saber dónde se encuentra el nene. Pero el Señor, siendo soberano, les habla a los magos, a los sabios, y les dice que no vuelva a Herodes. Regresen a su tierra por otro camino. Entonces, cuando Herodes se da cuenta de que ellos no van a volver, ¿qué vemos aquí? Él firma un decreto. Y en ese decreto, él manda que todos los niños, 2 años o menos, tienen que ser asesinados. Él mandó a matar a todos los niños, 2 años y menos. ¿Por qué? Porque quería matar a este Cristo, quien el Señor envió. Entonces escuchan a Mateo capítulo 2, de 13 al 15. Cuando ya se habían ido, hablando de los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Vean aquí que cuando le habla el ángel, primero le menciona que al niño. Dice: toma al niño y a su madre. Vean el énfasis en salvar al niño. ¿Por qué era importante salvar al niño? Porque el niño era el Mesías prometido. El niño es el Cristo. Él tiene que vivir, él tiene que sobrevivir para así cumplir el plan perfecto del Señor. ¿Y qué vemos en José? Vemos una obediencia inmediata. Dice que José se levantó de noche y que de noche llevó a su familia a Egipto. Así como el Señor lo mandó a hacer, así José obedece. Así él responde en fe y en obediencia, y él lleva a su familia hasta que Herodes muere. Después vemos que un ángel una vez más le habla a José en otro sueño, en el versículo 20, y le dice que se lleve a su madre y al hijo, y pueden volver, pueden regresar a Israel, porque Herodes ha muerto. Entonces, ¿qué hace José? Una vez más, él obedece. Él obedece. Pero mientras él va de camino, él se entera de que el hijo de Herodes ahora es el rey. Y se siente preocupado, porque sabía que el hijo de Herodes era igual de malo que el padre. Entonces, él obedeciendo, pero se sentía preocupado. Pero vean cómo él obedecía. Y ese presentimiento que él tenía, vemos que también era correcto, porque el Señor le habla una vez más. Y el Señor le dice: no vuelvan al mismo lugar. No regresen al mismo lugar. Entonces, uno quizás en este momento puede pensar, pero bueno, es fácil obedecer. Si un ángel me viene a mí y me habla, yo también voy a obedecer. Así obedece cualquiera, ¿verdad? Pero no, acuérdate, la palabra dice que era un hombre justo, que él buscaba siempre obedecer la ley de Dios. No era simplemente porque un ángel estaba hablando, sino vemos en la vida de José que él buscaba obedecer en las cosas grandes, como quien dice, pero también en las cosas cotidianas. Conocemos de Lucas capítulo 2, versículo 22, que José se aseguró en llevar a María para ella llevar a cabo las leyes de purificación, de acuerdo a la ley de Moisés. Él se aseguró en llevar a Jesús al templo para presentarlo y también para ofrecer sacrificios por su nacimiento. Les digo esto porque José no simplemente obedecía al Señor cuando Dios le mandaba un ángel para hablarle. No, José, vemos en su vida que buscaba siempre obedecer a Dios en las cosas cotidianas y también en las cosas grandes e importantes como esto. Que cuando el Señor le fuera a decir: busca a tu familia y vete, él buscaba siempre obedecer al Señor.
Y vemos como él obedece estos mandatos del Señor. Entonces, por su obediencia, por él responder en fe cuando el Señor enviaba a este ángel a hablarle, ¿qué estaba sucediendo? Pues mira, él estaba salvando la vida de Jesús. Estaba cuidando a su madre y estaba asegurando de que Jesús no fuera a ser asesinado, que no fuera a ser matado. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Mateo vemos que él comienza con una genealogía. Él comienza con una genealogía. Y esa genealogía comienza desde David hasta Jesús. Y eso también, ese dato también es para mostrar a nosotros lo importante que era José tomar a María como su esposa. ¿Por qué? Porque José se encontraba en la línea de David. Se habla de que Jesús es el hijo de David, aquí en Mateo capítulo 1. Y en Lucas capítulo 1, versículo 27, habla de cómo José es de la casa de David. Ambos mencionan esto para demostrar de que en José ser el padre adoptivo de Jesús, Jesús ahora se encuentra en la línea de David. Y eso era importantísimo porque el Señor le prometió a quién, a David, que era su hijo, era un descendiente suyo quien iba a sentarse en el trono para siempre sobre su pueblo. Y ahora que José es el padre adoptivo de Jesús, esa profecía se está cumpliendo. Entonces, estos pasos de obediencia en la vida de José eran muy importantes. ¿Por qué? Porque este descendiente de David tenía que sobrevivir. Tenía que vivir. Tenía que vivir una vida sin pecado para así llegar a la cruz. Todo esto era parte del plan del Señor. Todo esto. Entonces vemos en la vida de José obediencia. Él los llevó a Egipto cuando lo tenía que hacer. Los sacó de Egipto cuando lo tenía que hacer. Los llevó al templo cuando le tocaba el momento de llevarlos al templo. Siempre buscaba obedecer al Señor. Era un hombre que amaba a Dios, que obedecía al Señor en todo que podía, claro. Pero quiero hacer una aplicación aquí. Cuando pensamos en esto, de que de un día a otro movió a su familia, los sacó de Israel, los llevó a Egipto. ¿Qué conlleva eso? Prácticamente, ¿qué significa eso? Que se le alejó de su familia. Si tenía trabajo, dejó su trabajo. Quizá él tuvo que pagar a personas para ayudarlo a empacar, quién sabe. Pero había un costo grande, ¿verdad que sí? Cuando uno se mueve de un lugar a otro, eso conlleva un costo, eso conlleva sacrificio. Les digo esto porque en la obediencia de José vemos que él obedecía al Señor aun cuando esa obediencia a él le costaba personalmente. Él buscaba serle fiel a Dios y obedecer a Dios aun cuando su obediencia iba a afectar su vida, aun cuando significaba que ahora tiene que ir a vivir en otro país, un país ajeno, aun cuando ahora le toca alejarse de su familia y de sus amistades. Y acuérdate, era muy probable que las personas mirando ya pensaban de él: wow, este hombre es el hombre quien se acostó con su mujer antes de tiempo, o es el hombre quien se está casando con una adúltera. Ya las personas están pensando que no es justo. Ya hay personas mirando a su vida y están pensando que él no ama a Dios como decía que amaba a Dios. Todo esto, ¿por qué? Porque buscaba ser obediente al Señor. Hasta su carácter y su integridad ante los ojos de las personas está siendo afectado. Pero nosotros sabemos que él simplemente está buscando obedecer y honrar a Dios en su vida. Él estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Entonces es un buen recordatorio para nosotros, hermanos, recordarnos que a veces nuestra obediencia al Señor nos puede costar. Nuestra obediencia al Señor nos puede costar. Seguir a Cristo, ser un hijo de Dios, no quiere decir que ahora nuestra vida es fácil. No quiere decir que ser un discípulo y seguidor de Jesús nunca nos va a costar nada. No, a veces seguir a Jesús y ser obediente al Señor es difícil.
A veces conlleva un costo. A veces va a llevar a las personas a pensar de que nosotros somos locos. De que nosotros somos de mentes pequeños o que somos de una mente antigua, ¿verdad? No somos personas modernas. Sabrá Dios lo que piensan, pero van a pensar mal. Por nosotros buscar ser obediente, puede ser que las personas piensen mal de nosotros. Hay un costo en la obediencia y la vemos aquí en la vida de José. Pero mira cómo no se echa para atrás. A pesar del costo, ¿qué hace? Él busca ser obediente al Señor. Busca ser fiel al Señor. Entonces, hermanos, vamos también a recordarnos que en los ojos de nuestro Padre Celestial, nosotros somos hijos. Y nosotros somos hijos por medio de la adopción en Cristo. Y es por eso que nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Como Jesús es hijo adoptivo de José, nosotros somos hijos adoptivos del Señor. Y por eso nosotros buscamos obedecer y honrar a nuestro Padre, como José buscaba obedecer y honrar a su Padre. Nosotros también lo debemos hacer porque Él es nuestro Padre quien nos ama, nuestro Padre adoptivo. Y cuando el Señor nos está llamando a obedecerle y sabemos que esa obediencia conlleva un costo, vamos a orar y pedir al Señor que nos dé la gracia para hacerlo. Pero no nos echemos para atrás, sino que pedimos al Señor que nos ayude y vamos adelante, sea que sea el costo. Ahora, la obediencia de José, ¿eso nos debe llevar a glorificar a José? No, claro que no. Como mencioné ya una vez, lo digo de nuevo, no había forma de que José iba a obedecer al Señor en esto si no fuera por la gracia de Dios interviniendo en cada momento. Y eso nos lleva al último punto. Mateo escribe esto de tal forma que nos acuerda de que las promesas del Señor, nos acuerda de las promesas del Señor y nos acuerda de la soberanía de Dios. Mateo escribe esta sección de tal forma que nos acuerda de las promesas del Señor y de la soberanía de Dios. Cuando nosotros leemos esta perspectiva de la vida de José en el Evangelio de Mateo, vemos vez tras vez que Dios estaba en control. Mateo usa este refrán mucho. Todo esto aconteció, o todo esto sucedió para que se cumpliera. Vemos eso en Mateo 1, del 18 al capítulo 2 en adelante. Vemos ese refrán mucho. De hecho, 5 veces la vemos. Del Mateo 1, 18 al 2, 23, vemos todo esto aconteció o todo esto sucedió para que se cumpliera. Entonces vamos a repasar esos momentos, porque cada uno de esos momentos es para recordarnos que en todo lo que estaba pasando el Señor estaba en control. Primero, capítulo 1 del 22 al 24, cuando el ángel le dice a José que lleve a María, él explica qué es lo que está pasando. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. El ángel estaba comunicando a él claramente y nos está dejando saber a sus lectores y a nosotros que esto está pasando porque está cumpliendo una profecía del Señor. Esto está sucediendo de acuerdo al plan perfecto de Dios. Mateo está ligando estos eventos con profecías. Mateo le está dejando saber a nosotros y a los lectores de su carta de que Dios estaba orquestando todo de una forma perfecta. Dios estaba llevando a cabo su plan de redención para su pueblo. ¿Por qué María estaba embarazada siendo virgen? Porque el Señor le había hablado a Isaías de que una virgen iba a concebir. Era cumplimiento de profecía. Y también dijo a Isaías que ese hijo iba a crecer y que iba a ser Dios hombre, que iba a vivir entre medio de su pueblo. Y vamos a ver eso más de cerca la semana que viene, Dios mediante. Entonces, aunque habían decisiones difíciles aquí, aunque habían cosas para causar mucho estrés a José y a María, a esa familia, vemos en medio de todo, a final del día,
que todo estaba pasando de acuerdo al plan perfecto de Dios. Todo estaba sucediendo como Dios lo había orquestado. Y si no es suficiente asombroso de que va a haber un nene que nace de una virgen, hay más profecías aquí que se están cumpliendo. Hay más cosas pasando aquí. Vemos 5. En Mateo capítulo 2, de 5 al 6, vemos que Jesús nació en ¿dónde? Bethlehem. ¿Por qué? Para llenar la profecía de Miqueas 5, versículo 2. Esa fue la lectura que escuchamos ahorita. En capítulo 2, versículo 15, vemos como ellos regresaron a Egipto. Eso es para cumplir la profecía que vemos en Joseas 11, versículo 1. Ahí en ese pasaje de Joseas, capítulo 11, vemos una imagen de cómo Dios, Él grita como león. Y cuando Él grita, Él está llamando a su pueblo a regresar a Él. Él está llamando a su pueblo para que regresen a Él, su Dios, para así protegerlos y para salvarlos. Aún ir a Egipto era cumplimiento de profecía. En el capítulo 2, versículo 17 al 18, Mateo nos dice que en Herodes matar a los nenes de Bethlehem era para cumplir Jeremías 31, versículo 15. Si uno vaya a Jeremías capítulo 31, ¿sabes lo que vemos ahí? Vemos la promesa del Señor del nuevo pacto. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para obedecer al Señor, para así instituir, así comenzar el nuevo pacto con su pueblo. Y último, aquí en capítulo 2, versículo 23, Mateo nos dice que en Jesús volverá a Nazaret. Eso también era para cumplir lo que los profetas habían escrito, de que iba a salir de Nazaret. Entonces, hermanos, es importante recordarnos, por lo más justo que era José, por lo más obediente que él buscaba ser, estas cosas sucedieron porque Dios así lo determinó. Todo esto pasó porque Dios en su poder se estaba asegurando de que estas cosas se podían llevar a cabo. Ni un hombre puede asegurarse de que se cumple una profecía. Eso solo lo hace el Señor. Mateo escribe esto de tal forma, claro, siendo dirigido por el Espíritu Santo, para recordarnos que por lo tremendo que era José, por el tremendo ejemplo que era él y por lo fiel que era María, al final del día toda la gloria es de nuestro Rey soberano, no es de ningún hombre. Es el Señor quien se estaba asegurando mantener su pacto con su pueblo. Era el Señor quien se estaba asegurando que Él iba a cumplir su pacto con su pueblo. Dios siempre está en control, siempre. Y eso también nos sirve como aplicación para nosotros. A veces nos encontramos en momentos donde tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones grandes que afectan a nuestras vidas o la vida de nuestros familiares. En esos momentos, hermanos, podemos recordarnos que a nosotros nos toca confiar en el Señor, orar y movernos en fe. Porque al final del día, Él sigue estando en control de nuestras vidas. Nada sorprende a nuestro Dios. Nada. No hay cómo sorprenderle a nuestro Señor. Y a veces nos sentimos también desanimados, no por las decisiones que tomamos nosotros, sino por las decisiones que toman los demás, que también afectan a nuestras vidas, ¿verdad que sí? A veces las personas toman decisiones que nos afectan. Hace poco una persona decidió tratar de pasarnos una luz y nos chocaron la guagua. Esa decisión nos afectó. Estuvimos sin guagua por 2 semanas. Somos afectados por las decisiones de las otras personas, pero aún en esos momentos el Señor sigue estando en control. ¿Qué leemos en Génesis capítulo 50, versículo 20? ¿Qué pasó con José de Génesis? Sus hermanos lo vendieron. Sin embargo, ¿qué le dice él a sus hermanos ya mayor? Lo que ustedes trataron de usar para mal, el Señor lo usó para bien. El Señor lo usa todo para el bien de los que aman a Él y los que son llamados. Entonces, ¿esto es una excusa para nosotros hacer lo que nos dé la gana? No, que Dios nos guarde. Esto no es una excusa para vivir nuestras vidas como si no fuéramos cristianos, no. Esto nos debe animar, para animarnos a confiar más en el Señor,
Animarnos a recordarnos de que Él está presente en todo, porque Él está orquestando todo, porque es un Dios soberano. Nos debe animar a obedecerle en fe, porque pase lo que pase, no lo podemos sorprender. Y pase lo que pase por las decisiones que tomamos, esas consecuencias, el Señor está en control de ellas también. Es un Dios soberano a quien servimos, hermanos. Entonces en José vemos un gran ejemplo de obediencia, sin importar el costo. Pero el mejor ejemplo de obedecer, sin importar el costo, es el ejemplo de Jesucristo, quien siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo y vino a esta tierra y se hizo Dios, siendo Dios se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y Él siendo Dios vivió en este mundo lleno de pecado. Y Él siendo Dios se dejó herir y se dejó pegar y se dejó matar en una cruz. Todo por obediencia al Padre. Cuando pensemos que nuestra obediencia nos cuesta, vamos a recordarnos de cómo la obediencia de Jesús le costó todo, le costó su vida. Y por obediencia al Padre, Él sufrió la ira de Dios. La ira eterna de Dios, Él la sufrió por nosotros en la cruz. Pero al tercer día, se levantó de la tumba. Conquistó a la muerte y al pecado y a Satanás. Y se levantó y ahora está sentado a la mano derecha del Padre. Pero todo eso, hermanos, todo eso Jesús lo hizo por amor y por obediencia al Señor. Y le costó todo. Ese es nuestro mejor ejemplo. José es un buen ejemplo. Cristo es el mejor ejemplo. Quien obedeció a su Padre sin importar el costo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a hacer lo mismo. A obedecer a nuestro Padre, sea que sea el costo. Y a confiar en Él con las consecuencias, porque es un Dios soberano. Si no conoces al Señor y estás aquí, no te has arrepentido de tus pecados, te quiero animar a que te arrepientes de tus pecados y que pongas tu fe en Cristo. Que confíes en Él y que lo llames para que te salve. Llámalo, vaya corriendo a Él y pídele que te salve. Y hoy puede ser tu día de salvación. Y si quieres hablar más de eso después, me encantaría hablar más de eso con ustedes. Y para los que somos ya hijos e hijas de Dios, gloria a Dios, porque el que comenzó tan buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Oremos una vez más, hermanos. Padre, gracias de nuevo te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo de obediencia, Señor, y de ser un hombre justo, Señor. Pero sobre todo, gracias, Padre, por el recordatorio de que tú eres un Dios soberano. Que tú, como nuestro Rey, estás en control de todo, Señor. Bendito eres, Padre. Pedimos, Señor, que esta semilla que se plantó, Señor, que sea en buena tierra, Señor. Pedimos que por tu Espíritu Santo esta semilla pueda dar fruto al 100% en todos que se encuentran aquí, Señor. Y Padre, si se dijo algo que no se tenía que decir, Señor, yo te pido que tú la borres de nuestras mentes, porque en todo solamente queremos agradarte y honrarte a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.